A continuación, Buenos Días Salud, con Margarita Silva. Muy, pero muy buenos días, gente. Buenos días, salud. Hermosa mañana, preciosa, disfrutable. Yo buscaba acá a ver qué decía Inumet porque hay mucha expectativa por la noche. El cielo está bastante despejado ahora que vemos la cámara en exteriores para los que nos están siguiendo por los canales de la canalera de BCR. Según Inumet, el cielo está algo nuboso, con periodos de claro. Yo creo que hay más claro que nubes por aquí. Precipitaciones escasas y aisladas en la mañana. Difícil que el chancho chifle. Y si llueve, no va a llover aquí en Rivera. Vamos a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Este sábado hablamos con la doctora María Soledad de Franco. Ella es experta en psicopatía y en acompañamiento de personas afectadas por psicópatas. Ella es doctora en abogacía. Ha sido redactora de un proyecto muy importante relacionado con acoso moral laboral. Ella es especialista en este tipo de problemas legales y en el relacionamiento laboral. Pero particularmente hoy con ella vamos a estar charlando sobre una conferencia que ofreció justo esta semana de manera gratuita por la plataforma Zoom, vinculada a relacionamientos tóxicos, para nada saludables, con uno de los integrantes de la pareja con perfil de psicópata y cómo encarar este problema ante los estrados legales. María, muchísimas gracias por estos minutos, por esta charla aquí en un programa de salud, para que hagamos el bien, para que compartamos información que nos ayude a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Margarita, y a toda la audiencia. Gracias a ti por tenerme presente y bueno, por volver a encontrarnos con esta maravilla de la tecnología que nos podemos ver. Es cierto. ¿Y cómo le ponemos principio a esta entrevista? Quizá por lo más simple, les cuento un poquito para que entiendan. Yo soy abogada. Cuando me presentan a veces piensan que soy médica o psiquiatra, pero quiero darles la noticia de que la psicopatía no es una enfermedad. Y al no ser una enfermedad, no está contemplada en los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, ¿verdad? El DSM-5 y el CIE-11 que están actualmente vigentes. Se estudia la psicopatía por parte de aquellas ciencias que son las más afectadas por las conductas psicopáticas. Ahora les explico, van a ver que es bastante simple de entender. Y vaya si hay ciencia que es afectada por las conductas de los psicópatas, que es el derecho, ¿verdad? Porque el derecho, recuerden que regula las relaciones humanas dentro de la convivencia social. Y estos seres tan particulares de los que vamos a hablar ahora, que son los psicópatas, son personas que se disfrazan de gente común, se disfrazan de personas comunes, pero conviven en sociedad. Con la particularidad de que en todos los ámbitos en los cuales ellos se desempeñan, se desarrollan, no pasan desapercibidos, porque sus acciones son potencialmente dañinas siempre. Si tuviera que definir rápidamente qué es un psicópata, te diría que un psicópata es el gran depredador intraespecie, ¿sí?, que existe. Y esto significa que el psicópata, como decía Hobbes, es el lobo del hombre, ¿sí? Es complejo el tema de la psicopatía, pero no por ello deja de ser accesible, ¿sí?, y apasionante. La psicopatía se observa en acción, ¿sí? O sea, a través de los actos de las personas. ¿Y qué ocurre? Acá hay cosas importantes para decir. La cantidad de psicópatas para la Escuela Argentina de Psicopatía, que es en la cual yo me formé y tengo 2 avales universitarios por la Universidad Harman de México, afirma que un 3% de la población en general es psicópata.
¿Y esto qué significa? Que tenemos un 97% de la población a la cual con criterios estadísticos, no discriminatorios, por favor, sí estadísticos, por ser mayoritaria, se la denomina población normal, ¿sí? Y tenemos ese reducto del 3%, que es la excepción, y esa excepción se los considera personalidades anormales. Y con ese criterio ustedes me van a oír hablar de personas atípicas o de personalidades anormales. Está muy banalizado el concepto de la psicopatía o de psicópatas por la influencia de Hollywood, ¿verdad? Sí. Y nos imaginamos al psicópata con el cuchillo en la mano queriendo matar a alguien. Entonces vamos a tratar de despejar el panorama y ese mito y comprender las diferentes conductas que todos nosotros podemos tenerla en algún momento. Digo, no estamos alejados de ello. Exacto, acá hay dos cosas interesantes que tú me das para que yo empiece a hablar. Entonces, de ese 3% sí me parece fundamental que la gente sepa que se divide por mitades entre hombres y mujeres. No hay preeminencia de un sexo sobre el otro. Ahora bien, el tema del mito psicopático, cuando ustedes se imaginan, si yo les digo psicópata, seguramente que las imágenes que les vienen son la del Dr. Lecter, la del psicópata americano, la de Misery, bueno, y un montón más de psicópatas del cine. Sí, es cierto, esos personajes integran el 3% de la psicopatía, pero ¿qué ocurre? Que no son un porcentaje mayoritario dentro de ese 3%. Y ese 3% excepcional que depreda al resto de los humanos, ¿sí?, está compuesto por personas, ¿sí?, de carne y hueso que son casi imperceptibles para el ojo que no está entrenado para detectarlas. ¿A qué me refiero? Que se disfrazan, decía mi profesor, de normalidad, ¿sí? Se visten de persona común. Entonces, suelen ser personas sumamente encantadoras, seductoras, atractivas, con una capacidad muy importante en el manejo del habla, ¿sí? Tiene una capacidad de convencer al otro y por tanto de manipular. Hábiles declarantes, como dicen, ¿no? Exactamente. Los psicópatas son muy hábiles declarantes, pero no olviden esto que les voy a decir. Son artistas de la mentira. ¿Qué significa esto? Y el psicópata, uno de los tantos rasgos psicopáticos que deben de reunirse para formar la personalidad psicopática, es la mentira, y el otro rasgo que va asociado a la mentira es la actuación. ¿Qué significa? Que el psicópata hace de la mentira un medio de vida. El psicópata miente todo el tiempo, ¿sí? Y a su vez, cuando necesita reforzar esa mentira mediante una puesta en escena, lo hace y lo hace de una forma muy convincente. Por eso ustedes pueden ver que un psicópata, como lo que es un gran simulador, puede ir a las audiencias, que es un poquito lo que estábamos viendo, hacerse pasar como víctima de sus propias víctimas, como víctima de las personas a las cuales él ha depredado previamente. Entonces, es importante que las personas tengan en cuenta que los psicópatas, al disfrazarse de personas comunes, de personas normales, muy difícilmente son detectados a tiempo. ¿Saben cuándo son detectados? Cuando ya han hecho demasiado daño. Entonces, mi meta con todo esto de la psicopatía es que la gente común, pero sobre todo las personas que están trabajando en el ámbito judicial, jueces, abogados, fiscales y todo el equipo técnico asesor, aprenda sobre esta materia, porque cada vez más uno ve en los juzgados personalidades sin ningún tipo de escrúpulos que se valen de la ley
como herramienta de venganza, ¿verdad? Es muy importante. Y seguramente, les resumo brevemente, las personas que sufren acoso en el trabajo, acoso sexual o acoso moral, acoso en móvil, las personas que tienen una relación de pareja, como decías Margarita, que es tortuosa, sea que están de novios, concubinos o esposos. Ujú. Y sobre todo cuando estas dos personas tienen hijos en común y llega el momento en que se separan, más si cuando quien deja es la persona no psicópata, créanme que las puertas del infierno se abren. Y lo digo por experiencia porque lo veo al acompañar a personas afectadas por psicópatas y a personas que están en ese trance tan duro de separarse. A los efectos prácticos se van a enfrentar a separaciones o divorcios extremadamente complejos, plagados de amenazas, ¿sí? Y sobre todo, cuando hay hijos, van a ver que los niños Rehenes son los absolutos. rehenes, exactamente. Son hijos rehenes. Y les explico si quieres por qué pasa esto. Porque uno dice, bueno, los hijos son lo más sagrado que hay. Bueno, pues no, para el psicópata, los hijos, al igual que el resto de las personas, que todas las personas, son cosas. Sé que es muy duro, pero está científicamente probado que es así. Son cosas. Porque el psicópata, para alcanzar sus metas, ¿sí? Sean cuales sean las metas que se han propuesto, Ujú. generalmente están asociadas al poder, ¿sí? Y al obtener estatus y una buena posición social y económica. ¿Qué ocurre? Utilizan para alcanzar esa meta a todas las demás personas como medio, ¿verdad? Para acceder a ese fin. Y sí, en una separación hay dinero, porque ese es otro dato, los psicópatas suelen estar donde está el dinero. ¿Qué va a pasar? Que la persona no psicópata va a ver su vida envuelta en un calvario judicial, ¿sí? Porque el psicópata va a querer pegarle donde más le duele, que es en sus hijos y a través de sus hijos. Entonces ahí tenemos que el psicópata manipula a los niños para que detesten al progenitor no psicópata, ¿sí? El psicópata es el típico personaje nefasto que recurre a las denuncias falsas, ¿verdad? Las denuncias falsas por tanto violencia doméstica. La violencia doméstica incluye a los dos sexos como denunciantes, Sí. hombre y mujer. Las denuncias de género, esas particularmente a las mujeres. Y también las denuncias por acoso sexual infantil, abuso sexual infantil, son realizadas cuando son denuncias flagrantemente falsas por personalidades que obviamente, Margarita, carecen de escrúpulos y no les importa en absoluto dañar a un niño, ponerlo judicialmente y dejarlo con un trauma que le va a durar toda la vida. Ahora, qué difícil es detectar, ¿no? Tú lo decías y con todo el estudio que tienes respecto a las personalidades, a la psicopatía, en el ámbito del derecho sería una gran herramienta para los que están con el fiel de la balanza, ¿verdad? Para los que van a determinar el futuro principalmente de los más vulnerables, independiente Exactamente, de género o de edades, ¿verdad? totalmente. Es que tú sabes qué es lo más triste esto, que de la psicopatía y sobre todo para las personas, para los indiferentes, que siempre las hay, o personas que no dan crédito a esto, nadie está libre. Ninguno de nosotros está libre, no está libre ni en el trabajo, por supuesto que, ni qué decir también, en la convivencia social. Cuando tú ves, por ejemplo, los informativos, la comisión de delitos aberrantes, ¿sí? Cuando digo delitos aberrantes son, por ejemplo, homicidios, pero particularmente macabros, Ujú. ¿no? Abusos a niños, situaciones realmente muy bizarras, muy grotescas. Ahí al observador jurídico tiene que prenderse la lamparita y decir,
esto particularmente tan horrendo, ¿sí? Tanto en el ámbito de la familia como fuera de ella. No estaré frente a un psicópata, pero para eso, ¿qué necesitamos? Imperiosamente formación, ¿sí? Porque el psicópata, como yo les decía, al disfrazarse de persona normal y tener algo así como una doble cara, que yo creo que tiene más de dos caras, es muy difícil poder identificarlo, porque el psicópata que depreda hacia adentro de la casa, hacia adentro de la familia, suele ser un hombre o una mujer con una imagen social inmejorable. Esto ¿Sí? lo conocemos y estoy segura que los que nos siguen en el programa también deben recordar que cada vez que hablamos sobre violencia intrafamiliar, él o la agresora son los mejores vecinos, son los más educados, los que siempre están a las órdenes, los que saludan a todo el mundo, ¿no? Para tratar de ponerle ese velo de duda a la situación interna, a esa situación tóxica y maquiavélica dentro de la familia. O sea que el agresor o la agresora tienen personalidad psicópata. ¿Sí? En general, podríamos decir que hay situaciones, sobre todo les diré, cuando hay un maltrato familiar Ujú. y sobre todo de pareja, en el cual predominan los golpes y ese circuito de la violencia, luna de miel, como una meseta y después vuelve a iniciar. En esos casos, cuando hay golpes, cuando hay violencia física, salvo que estemos en la etapa final ya de un proceso psicopático, ahí directamente estamos frente a una persona violenta, ¿sí? Como decía el profesor nuestro, a veces decía, no se olviden chicos que las malas personas existen y no todos son psicópatas. Bueno, ¿por qué Ahí hago está, esta... qué No, bueno esa apreciación, porque hay de los exacto. violentos y de los psicópatas. No todos los violentos tienen personalidad psicópata. Muy claro, Margarita, eso que tú decís, y es importante que la gente lo entienda, porque ¿qué ocurre? Em, la psicopatía, al no ser una enfermedad, es un modo de ser en el mundo. Y las personas con formación psicológica que estén acá o psiquiátrica enseguida van a decir, bueno, el modo de ser es la personalidad. Sí, efectivamente, para la escuela argentina, el psicópata es una personalidad especialísima y atípica. ¿Sí? ¿Qué significa al decir es una personalidad? Que es un sujeto que reúne una serie determinada de rasgos y que esa conjunción de rasgos, al expresarse en su forma de ser, ¿sí? En su modo de relacionarse con los Ujú. demás y en su modo de vivir, hacen de él un psicópata. Por eso uno de los mitos, hablamos un poquito de mitos antes, más frecuentes es, bueno, el psicópata se hace psicópata porque nació en un medio social adverso. No, no confundamos las cosas. Es muy importante tener en claro que por más que una persona no psicópata quisiera convertirse en psicópata, bueno, para probar, para ver qué es eso, es una misión absolutamente imposible. Entonces se nace, está en el ADN. Mira, tú sabes que hasta ahora, hasta el día de hoy, no se ha podido corroborar, ¿sí? Pero como decía el docente, de mi formación, él decía, no lo puedo afirmar porque no hay estudios científicos 100% que lo confirmen, pero sí les puedo decir que observan lo siguiente. Hay en lugares, él hablaba, bueno, de las villas y bueno, por cómo se denomina en su país, donde hay muchísima carencia económica, ¿no? Y carencia también de tipo afectiva. Ujú. Y dicen, ustedes toman 100 niños, ¿sí? 100 chiquitos de ahí, y van a ver que no es la mayoría de estas criaturas las que tienen esta serie de características. Es más, hay niños que son absolutamente resilientes, se forjan un futuro con mucho esfuerzo en la vida y salen adelante. Y sin embargo, por contraposición, podemos ver que hay niños que nacen en cuna de oro,
lo tienen todo, tienen sobre todo amor, tienen afecto de su familia y son unos monstruos. Y les voy a poner un ejemplo porque es público, el caso de Robledo Puch en Argentina, el ángel, ¿no? Que fue el asesino serial que asoló la Argentina y que cuando lo detienen es un joven que tiene realmente una cara angelical. Y él era hijo de una madre química alemana, de un padre que era gerente de una empresa muy conocida, y era un chico al que no le faltaba ni amor ni bienestar económico. Ujú. Tenía las mejores escuelas, pero nada de eso incidía o era suficiente para Neutralizar. modificar Ujú. la esencia Sí, que sí. él tenía. Entonces, como que redondeando un poquito, las personas tienen que tener en cuenta que es un tema muy serio el de la psicopatía, es excepcional y que por tanto no se puede decir a alguien no me gusta la cara es un psicópata, no, porque es una forma de estigmatizar. No debemos Ahora bien, banalizar ni estigmatizar. exactamente, porque ¿qué ocurre, Margarita? Y esto ha pasado en otras áreas. Yo cuando hablaba de acoso moral creo que alguna vez también lo hablé contigo. Cuando todo el mundo es experto o especialista sin tener una acreditación universitaria, para que se den una idea, yo tengo una base mínima de 250 horas reloj con aval de la Universidad Harman de México, formada en la Escuela Argentina, porque no basta con ver un video para salir a hablar de psicopatía, ¿sí? Sino que es necesario tener una formación muy profunda y he de decirles que con eso igualmente, hasta la persona más adiestrada, nos decía el docente que tenía 30 años de estudio en esto, también me pasan por enfrente. Y uno tiene que ser humilde y decir, bueno, sí, me puede pasar. ¿Qué es lo que tengo que perfeccionar? La técnica de detección. Y la técnica de detección está directamente vinculada, Margarita, con un poco eso. Ahora retomo lo que tú estabas hablando antes, que los psicópatas suelen ser esas personas encantadores, buenos vecinos, serviciales, muy útiles para la comunidad incluso, pero que puertas adentro, ¿sí? Hacen de la vida de sus familiares y allegados un verdadero infierno, ¿sí? Se habrá, ¿no? Y es importante esto para dejarle a la gente. El psicópata no necesita golpear, no necesita pegar físicamente. Si bien sí es cierto, hay algún psicópata que ya en la etapa final de descontrol golpea, pero no es la regla, porque el psicópata tiene tal poder mental, tiene una estructura de personalidad tan fuerte, tan inconmovible, que el psicópata afecta a todo su entorno, pero él no es afectado por el entorno. No se le mueve ni un pelo, dicen. Sí, sí, sí. Nada, no se le mueve un Impávido. pelo. Son impávidos, te pueden estar mintiendo. Bueno, es una mezcla, no es una charla muy introductoria, pero ustedes fíjense en la televisión, en algún caso conocido, ¿no? Siempre se dice que, bueno, estas personalidades cuando delinquen, siempre vuelven al lugar del hecho. ¿Y cuántos casos piensa la gente en la historia uruguaya, ¿no? De personas que han estado desesperadas, muy empáticas, en la búsqueda de la víctima, y que Siendo después ellos, resulta sí, ser sí. Ujú. que eran Conocemos los varios responsables. casos. Varios. Entonces, por eso, mensaje, no hay que analizar el tema, como dice Margarita, porque es un tema muy serio y cuando se trivializa y se lo toma Ujú. para como un medio de ganar dinero o porque escuché una charla de 5 minutos ya me creo experto. No, porque eso hace mucho daño y sobre todo a la gente que lo padece. Es muy Entonces, es delicado, realmente. realmente. Y no sé qué otra cosa más te gustaría que te contara, Es Margarita, que hay pero tantas cosas y tantas puntas para desenredar esa madeja de personalidad de psicópata que también se hace complejo, porque sabemos que muchas de las personas o pocas de las personas que nos estén siguiendo, que nos estén viendo, que nos estén escuchando, van a identificarse de un lado y del otro, pero van a quedar tan impávidos aquellos psicópatas que van a decir, ah, mira, o no se van a dar cuenta, y aquellos que sí están conviviendo y van a desesperarse porque no sabrán o no tendrán herramientas suficientes como para liberarse de ese problema.
Y qué difícil que es, imagínate que es el ancla, les pongo un ejemplo gráfico, ¿no? Imagínense que uno cuando está con un psicópata y quiere separarse, es lo mismo que estuviera anclado, ¿sí? En lo profundo del mar por un ancla que está creada, ¿sí? Para sostener un barco del porte del Titanic. Y uno es una persona común. ¿Y por qué digo que está anclada? Porque el psicópata se encarga tan perfectamente bien de pensar la forma en cómo va a generar su depredación, que puede pasar años, y en esos años no solo el maltrato psicológico es constante, es sumamente sutil, sino que el psicópata comienza a controlar y a dominar las distintas áreas de vida de la persona que lo padece. ¿Sí? Sea su pareja, generalmente es la pareja, pero también los hijos. ¿Y a qué me refiero con esto? Depredan siempre en el ámbito económico, eso no falla. Son depredadores y ejercen violencia económica inevitablemente. Violencia patrimonial es otro clásico. ¿Qué diferencia hay entre separación. violencia económica y violencia patrimonial? Sí, bien, gracias por preguntarlo. La violencia económica es la violencia, por ejemplo, una persona trabaja y obtiene su salario, pero no es libre de administrarlo a su parecer, sino que debe rendir cuentas al psicópata, y uno ve que en la mayoría de estos casos de violencia económica le da el control absoluto de sus ingresos al psicópata, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Son este tipo de hombres o mujeres, porque ahora ya no se distinguen mucho, que han trabajado toda una vida, por ejemplo, para la familia, han aportado todos sus ingresos al caudal familiar, pero siempre ha sido manejado por el otro, ¿sí? Porque el medio es una muy buena forma de controlar. ¿Y qué pasa? Cuando se quiere separar, no tiene acceso ni a las cuentas de ahorro. Cuando toman la valiente decisión y se van, tienen 3 pesitos locos en el bolsillo, ¿sí? Porque Y todo es entonces manejado por el otro o la otra. exacto, porque el psicópata es un ser absolutamente controlador, porque la única forma que tiene de mantener el poder, que es siempre su meta final, es a través del control. Y del control psicológico, del control de los recursos financieros, del control afectivo de las demás personas, ¿sí? Y es importante entonces que distinga, bueno, el control de los ingresos, de la disponibilidad del otro, eso es violencia económica. Y la violencia patrimonial es lo siguiente, implica que todos los bienes, ¿sí?, de la otra persona son del psicópata, pero todos los bienes del psicópata son del psicópata. O sea, Lo es que una es relación tuyo es mío y lo que es mío es mío. es mío, exactamente, muy claro. Es eso. ¿Y qué pasa? Que ves en las separaciones matrimoniales que el psicópata usa a los hijos como rehenes para obtener una buena pensión. Lo veo, por eso lo puedo decir, no es teórico, es real. El psicópata es capaz de decirte, bueno, si me das más dinero del que corresponde por concepto de pensión, no vas a tener problema. Y si no lo haces, te voy a hacer una denuncia de violencia. Esos procedimientos, esas formas de actuar absolutamente extorsivas, en las cuales el niño es reducido a la nada misma, ¿sí?, es una típica alerta de que pueden estar con una personalidad psicopática, ¿sí? Hacemos un pequeño alto, por favor, María Soledad. Y Por no sé si supuesto. te parece, es breve, es breve. No sé si te parece después, ya que hablamos de niños y de personalidad psicópata, ¿cuál es tu análisis sobre la ley de corresponsabilidad en la crianza? Pausa ¿Cómo y no? volvemos.